nuestro corazón y voluntariamente de lo recibido de tu mano, de sembrar en tu reino, Señor. Declaramos tu bendición sobre tu pueblo, sobre cada familia aquí representada, sobre el trabajo, el oficio, la profesión, la empresa. El entrar y el salir de tus hijos sea bendecido, y esta gracia poderosamente y milagrosamente multiplicada en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Rey. Alabado el Señor para siempre. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Todos bienvenidos, bienvenidas. Es un privilegio el nuestro estar realmente reunidos para lo mejor. Bendecir al que nos da vida, respiración y todas las cosas. No solamente nos ha dado el privilegio de la existencia, nos sustenta, ha pagado el precio de la redención, es nuestro amparo, nuestra fortaleza, quien toma cuidado diario de nuestras vidas. Por cierto, próximo domingo les recordamos que solo habrá un servicio, no dos como es la costumbre. De 8 a 10 no será, de 9 a 12. Tendremos los bautismos. Por cierto, los candidatos a bautismo les esperamos el jueves a las 6 de la tarde para hacer el cierre y los últimos consejos. 6 de la tarde, jueves, los candidatos a bautismo. Tendremos varios bautismos también. Próximo domingo es 1 de enero, primer día, y estaremos en un solo servicio. En el nombre del Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidas. Si algunos andan viajando, quizá alguien está aquí aprovechando el periodo vacacional para visitar a la familia, visitarnos. Entre ellos hermano Edgar y Rita, ¿dónde están por allá? Ya un año que no los veíamos. Por cierto, aquí están sus padres. Bienvenidos. Sean bendecidos. No sé si alguien más esté de fuera. Bueno, les bendecimos en el nombre del Señor. Los jóvenes llegaron hoy el equipo de jóvenes que estuvieron en México, en Sinaloa. Vienen muy bendecidos. El jueves les vamos a escuchar a ver qué hizo el Señor por allá. Que viene con un poco menos de peso es Vicente, porque no es muy dado al marisco. Hay que llevarlo más seguido. Ya le gustaron. Ah, qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Sí, casi toda la costa del Pacífico hay muchos hermanos y se dedican a la pesca, la mayoría. En el pasado que íbamos a las fraternidades, sobre todo Guamúchil, todos los bampos, ¿no? Topolo, Bampo, Vapo, Bampo, son puertos de pescadores y gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Vamos a empezar con 2 de Timoteo, capítulo 2. Gloria a Dios. 2 de Timoteo 2:3. La Biblia regularmente nosotros hablamos de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se destaca un pueblo Israel literal, físico, y en el Nuevo Testamento se destaca un Israel espiritual, la iglesia. Y parecen ser dos pueblos por separado, pero finalmente es un pacto y es un pueblo y es un Señor y es una fe y es un bautismo. Y desde el Antiguo Testamento están realmente los patrones y las bases y los propósitos fundamentales de la elección de Dios. Por ejemplo, ¿para qué escoge Dios a un pueblo? Indiscutiblemente, Dios declara en su palabra que escogió a Israel de entre todos los pueblos de la tierra para que ellos fuesen un pueblo especial. Pero uno se preguntaría, ¿y para qué escogió Dios a un pueblo? Y bueno, hay razones a la luz de la palabra de Dios.
Y una pregunta que es muy común también, ¿y por qué tuvo que ser Israel? Bueno, la misma pregunta hubiese sido si hubiera escogido el Señor a los mexicanos, ¿no? O a los anglosajones. Lo cierto es que Dios eligió un pueblo. Y hay explicaciones inclusive a todo eso en la razón de Dios, no en la lógica humana. Pero entre las razones por qué Dios elige a un pueblo en el antiguo, que son los mismos propósitos de la iglesia, del pueblo de Dios, que fuimos aunados o fusionados a ese pueblo, es que Dios liberta a un pueblo de la esclavitud como le libertó a usted y me libertó a mí. Dios elige a un pueblo para que le construya una morada de él aquí en la tierra, y el pueblo construyó un tabernáculo de Moisés y después construyó el famoso templo de Salomón, que vino a ser la morada de Dios aquí en la tierra. Esto evolucionaría y finalmente nosotros como iglesia nos convertimos en la morada de Dios. No construimos un templo para Dios, somos el templo de Dios en la tierra. Pero además el pueblo de Israel fue elegido para pelear por los intereses de Dios aquí en la tierra. Fue un pueblo de guerra y de conquistas, y nosotros también fuimos elegidos con el mismo propósito, para pelear por los intereses de Dios aquí en la tierra. Y el pueblo de Israel fue elegido para ser el pueblo que reciba la revelación de Dios y la proyecte al resto del mundo, tal como ocurre con nosotros, con la iglesia. A través del pueblo de Israel nacería el Redentor del mundo, y a través de la iglesia el Redentor del mundo también nace y se proyecta a las naciones. O sea que el propósito ahí está, los patrones ahí están. Pero vamos a hablar no sé cuántos temas o cuántos cultos, volver a retomar un poco temas sobre guerra espiritual. Aunque hemos hablado en el pasado mucho sobre guerra espiritual, hemos tomado otros ángulos y hoy vamos a tomar otros. Hay gente nueva, hay pueblo nuevo, y la mayoría tiene la idea que cristianismo es ponerse una cobija religiosa, asistir a un templo cuando le dé la gana, y eso es todo. Y buscar una congregación o asistir a los templos para buscar calmantes de conciencia. Eso es una religiosidad muy corriente, por cierto, que no tiene ninguna aceptación delante de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 en el nombre del Señor. Pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si de veras la gracia nos ha alcanzado, si de veras la gracia de Dios ha venido a nosotros, si de veras somos salvos por gracia, que no podemos serlo de otra manera, y la gracia está en nosotros, bueno, Pablo ahora le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. No hagas de la gracia una desgracia para tu vida, en el que vives una vida holgazán, una vida ociosa, una vida en la que haces lo que te da la gana. No, si la gracia realmente te ha alcanzado, esfuérzate en la gracia. Y dice el verso 2, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles. Así que esto es para la gente fiel, no es para cualquiera. Hay muchos a quienes la gracia los ha alcanzado, pero no se esfuerzan ni han sido fieles al Señor y a su gracia. Así que esto es para hombres, mujeres, que la gracia los ha alcanzado, que tienen gratitud en su corazón
por el perdón de sus pecados y por lo que el Señor ha hecho por ellos en la cruz del Calvario. Y que saben de responsabilidad y compromiso delante de Dios y son fieles, fieles. Pero además, en esa fidelidad y en ese esfuerzo, el Espíritu de Dios desea que seamos idóneos para enseñar también a otros. Hay que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay que enseñar a otros lo que nos ha sido mostrado y revelado a nosotros. Hay que ser hombres y mujeres fieles y además idóneos. Y la palabra idóneo, hikanos en el griego, significa dignos, suficientes, competentes para compartir a otros este favor de la gracia y el conocimiento de Dios. Algunos se hacen a la idea que los cristianos somos un puñado de ignorantes, y yo lo he dicho privada y públicamente, reto a cualquiera que piense así para demostrarle lo contrario. Que si hay un pueblo entendido sobre la tierra, son los cristianos. Ahora, si usted conoce a alguien que no es así, que no vive así, entonces no es un cristiano. Es un religioso, nada más con careta de cristiano. Un cristiano tiene una experiencia personal, genuina y directa con el Señor Jesucristo. Conoce bajo convicción y experiencia personal el plan de salvación del Señor. Ha sido llamada a ser una guerrera, un guerrero poderoso de Dios para destruir las obras del diablo y para plantar el reino de Dios. Y que está siempre aprendiendo como un verdadero discípulo, discípula del Señor, para enseñar también a otros a que sean idóneos. Ahora, esto exige esfuerzo. Y el esfuerzo es importante. Es importante. A algunos no les gusta el esfuerzo, pero es importante ir en el terreno del esfuerzo o ir más allá de las fuerzas. Es la más grande demostración de que realmente amamos lo que hemos creído, que en realidad tenemos fe y confianza en quien hemos creído. Cuando hay esfuerzo, estamos demostrando fe y estamos yendo más allá de las dudas, más allá de los temores. Estamos demostrando que realmente tenemos confianza y convicción y que no estamos dejándonos caer en nuestras limitaciones mediante el esfuerzo. Bendito sea el Señor. Ahí el versículo 3 dice: tú pues sufre o soporta trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Tú pues soporta, sufre trabajos. ¿A qué me llamó el Señor a su camino? A una vida holgazán, ociosa, a trabajar, al trabajo. Y una de las cosas fundamentales de este trabajo es que debo hacer cualquier esfuerzo por desarrollarme, por aprender, por ser como mi maestro, el Señor Jesucristo, y compartir y enseñar a otros de manera idónea. Y esto implica trabajo. Pero ahora, ¿trabajo a qué nivel? Como fiel soldado de Jesucristo. Me llamó el Señor para que yo sea un fiel, ¿qué? Soldado. Estamos acostumbrados a oír de un cristianismo y solamente es cierto que la Biblia compara a la iglesia de muchas formas. La compara
como una novia preparándose para su marido, por ejemplo. Pero también la compara como un ejército en orden para las conquistas de Dios, para ensanchamiento del reino, para destruir las obras del diablo. Tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. ¿Qué soy entonces en las filas de la iglesia del Señor Jesucristo? Soy un soldado, dispuesto a sufrir trabajos, dispuesto a aprender de mi maestro con fidelidad, a ser un hombre, una mujer idónea, dispuesto a compartir con otros el mensaje del Evangelio. Y claro, hay fuerzas del mal en el mundo espiritual. Hay demonios acechando, tratando de impedir, de estorbar y, si es posible, matar, hurtar y destruir. Y por lo tanto, en un ejército constituido de soldados, ustedes tienen una idea que un ejército tiene organización, tiene estrategias, ¿verdad? Un ejército tiene un orden. Y así es el ejército del Señor. Tú, pues, sufre trabajos como fiel soldado. Pablo estaba consciente que cuando él vino a la vida cristiana, estaba lleno de privilegios y de disfrutes que no se encuentran en ningún otro lado, pero tenía un alto sentido de responsabilidad, de compromiso, dispuesto al trabajo, y se consideraba un soldado en el ejército del Señor. Tal vez algunos con rangos de cabos, de sargentos, de capitanes, de coroneles o de generales. Por cierto, hay un libro por ahí que se llama Los Generales de Dios, no sé si lo han leído. Este hermano se propuso recopilar del siglo pasado los predicadores que él consideró que fueron más usados durante el siglo, y menciona la biografía en breve de ellos, las formas como Dios los usó, pero también sus debilidades como humanos que llegaron a tener los generales de Dios. Y sigue teniendo el Señor en su ejército, ¿verdad? Soldados y hasta generales. Entonces, tú pues sufre trabajos como fiel soldado de Jesucristo. Y empieza a dar algunos consejos, porque ninguno que milita, y la palabra milita pues viene de militar, y militar tiene que ver con un ejército. Ninguno que milita se embaraza o se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo he declarado esto y lo repito una vez más. Aquí hay hermanos, quizá hermanas, que han servido a este país en el ejército. Han estado inclusive en las guerras recientes, como la guerra del Pérsico, como la guerra de Vietnam. Han estado quizá en Afganistán, pero por muy fiel que ha sido al ejército de este país y al comandante en jefe, que es el presidente de la nación, yo estoy seguro que el presidente de la nación no fue a buscarlo a usted en donde andaba, en donde estaba, no fue y le tocó a la casa y le dijo: mira, soy el presidente de esta nación, soy el comandante en jefe de este gran ejército norteamericano, vengo a buscarte porque quiero que seas un soldado de mi ejército. Nunca ha ocurrido eso. Pues, sin embargo, en el caso del Señor Jesús, Él sí fue hasta donde usted estaba y lo salvó, lo llamó, lo limpió, lo equipó y le dijo: tú vas a ser un soldado de mi ejército. ¿Por qué? Si somos fieles a un ejército humano,
si somos fieles por el espíritu patriótico que tenemos, ¿verdad?, al ejército de nuestra nación, a nuestros superiores, ¿por qué no ser fiel a aquel que todo lo ha hecho y todo lo ha dado por nosotros? Ahora, este es uno de los muchos pasajes que se pueden usar para ver entonces que cristianismo implica esfuerzo, implica trabajo, implica fidelidad, implica una vida digna, idónea, implica una capacidad de enseñar, implica ser un soldado, un militar de un ejército ordenado que ha sido llamado para conquistas. Y si otro pasaje con la misma carta, segunda de Timoteo 4, antes de meterme en guerra espiritual. Segunda de Timoteo capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, verso 6, la misma carta, porque yo ya estoy para ser ofrecido o ser muerto. El apóstol Pablo está hablando de que pronto ha de morir. El tiempo de mi partida está cercano. Ahora note cómo describe él la trayectoria de su vida cristiana. He peleado la buena batalla. No dice he peleado mi batalla o una batalla. He peleado la buena batalla. Artículo determinado. La guerra de Pablo es la guerra nuestra. La batalla de Pablo es la batalla nuestra. Es una batalla que tiene tres frentes: la carne, el mundo y los demonios. La misma batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cómo describe Pablo su vida cristiana? Sencillamente, durante toda su vida, él lidió una guerra. Y es una guerra que no tiene tregua. Es una guerra que está ahí 24/7. Es una guerra en la que usted no puede decir, no, pues no es cierto, me siento, porque termina siendo masacrado por el enemigo. Tiene que estar de pie, tiene que estar alerta, tiene que ser vigilante, tiene que ser diligente, si no termina terriblemente. Ahora, vamos a hablar de guerra espiritual un poco. ¿Y cómo definir guerra espiritual? ¿Cómo definirla? Ahora, se denomina guerra espiritual a la confrontación de poderes espirituales donde Dios manifiesta su soberanía a través de la iglesia sobre Satanás y sus demonios y el mundo. Esta es una confrontación de los poderes espirituales. Lo primero que todo cristiano debe saber, concientizar, creer que Dios ya ha vencido, que el Señor Jesucristo ya ha vencido las fuerzas del mal, ha vencido en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15 dice así, y despojando, Colosenses 2:15, y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor ya ha triunfado sobre los demonios, sobre los principados, sobre las potestades en la cruz. Ahora, si ahí el Señor crucificado, triunfó sobre las fuerzas del mal, ¿puede usted pensar en el Señor fuera de la cruz? Ahí, sin mover una mano, tomó los poderes del mal, los exhibió y los derrotó. Ahora nomás con que mueva un dedo. Bendito sea el Señor. El diablo es un ridículo desde esta óptica.
diríamos, nomás no se lo diga a nadie, perdone la expresión, es como un engañatontos, es como un engaña ignorantes, porque ya ha sido vencido. Ante el poderío de nuestro Dios es menos que nada, es menos que nada, es un mentiroso, es un acusador, es un falso. Puede decirle a usted 1000 cosas y 1000 mentiras, pero la realidad es que ya está vencido en el nombre del Señor Jesucristo. Y Él sigue haciéndole su lucha. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha. Pero públicamente el Señor Jesucristo ya ha triunfado sobre estos seres malignos en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, esta es una guerra que por anticipado se nos ha entregado la victoria y el triunfo. Somos más que vencedores en Él. Entonces, ahora, la guerra espiritual no es un fin en sí misma, sino la guerra espiritual más bien es un medio por el cual la iglesia en su conjunto prepara el campo para la evangelización, que es el punto culminante de la gran comisión de ir por todo el mundo, de predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para la evangelización del mundo hay que atar los demonios, las fuerzas del mal, lo que tiene a la gente bajo engaño, a través de oraciones de guerra, de intercesión, dado que el enemigo ha cegado los entendimientos de los incrédulos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo, y le llama aquí la Escritura Dios de este mundo a Satanás, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dicho de otra manera, o en otras palabras, la oración de guerra de los cristianos, la oración intercesora de los cristianos, limpia el terreno para poder plantar la semilla del Evangelio. Y que las gentes, tal como estábamos, usted y yo, ciegos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que teníamos, nuestros entendimientos fueron abiertos, y así deberá acontecer con todo el mundo. Hay resistencia en las fuerzas del mal. Este ha sido el plan de Dios desde el Antiguo Testamento. Jeremías 1:10 dice, por ejemplo, mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, el objetivo de esta guerra de la cual Dios le habla al profeta Jeremías es una guerra espiritual en la que no precisamente se pretende destruir a Satanás y a sus demonios, sino rescatar a aquellos que están bajo su dominio, rompiendo las maldiciones, las ataduras que tienen. Esto quiere decir que nuestra atención debe estar centrada más bien en las personas, en la condición de las personas, para liberarlas en el nombre de Jesucristo, y no propiamente
en el diablo ridículo y en sus demonios. La Escritura dice, el Señor Jesús lo dijo y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. ¿Cuál es entonces el propósito más importante del Señor Jesucristo hacia nosotros los seres humanos? Implantarnos una vida nueva. Así como al llegar a este mundo a través del vientre de mamá y en el momento de la concepción se implantó la vida natural, la vida humana, la vida bios, inclusive la vida sujé. Ahora el Señor pretende implantar en nosotros la vida zoe, la vida eterna, la vida divina, esa vida que los demonios temen y que pronto vendrá su destrucción. No nos toca a nosotros aniquilar al diablo, aniquilar los demonios. Está reservado el día en que el Señor le arrojará en el lago de fuego con azufre, pero sí los podemos hoy atar en el nombre de Jesucristo, echarlos fuera, ejercer dominio sobre ellos y que las gentes sean libres de sus opresiones, de sus cautiverios, de sus enfermedades, de sus males, y que las naciones finalmente bendigan al Señor en completa libertad. Amén. Entonces, la motivación del trabajo, del esfuerzo, de la diligencia, de lo que hablábamos al principio en la introducción del mensaje, no debe ser el odio propiamente a Satanás y quedarnos ahí solo enfocados de esa manera, sino el amor a las almas, el amor a los perdidos, el amor al que padece, el amor al que tiene necesidad de que guerreros y guerreras de Dios, que hombres y mujeres salvos con el poder de Dios y la palabra de Dios intervengan para ser libres. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Ay, qué maravilloso si mostramos el amor y el poder de Dios, destruyendo las ataduras, arrojando fuera a los demonios y las enfermedades y las opresiones que les causan! Entonces, el primer punto, pues, en esta guerra espiritual, no es quedarnos enfrascados peleando contra los demonios y diciéndole: el Señor ha puesto en mí un poder y una fuerza mayor que la que tú tienes, y quedarme entretenido ahí mientras las almas siguen perdidas, ¿verdad? Mientras los mismos cristianos están bajo opresión. Dele al diablo un puntapié espiritual y una cachetada en el nombre de Jesucristo y hágalo a un lado, y usted siga testificando del Señor, siga bendiciendo a la gente, siga llevando sanidad y no se quede enfrascado y entretenido ahí. Ese es el primer propósito en esta guerra. Otro propósito es que todas las fuerzas del mal sean debilitadas, sean atadas, sean desarraigadas, sean removidas, y finalmente, cuando el Señor aparezca, arrojadas al mismo abismo y finalmente al lago de fuego en el nombre del Señor, con el fin de que las personas, las gentes, las naciones enteras lleguen a ver y a experimentar la gloria de Dios en sus vidas. La Escritura dice en Isaías 60, 1 al 5, levántate, resplandece, que ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, pero sobre ti nacerá el Señor y sobre ti será vista mi gloria.
y andarán las gentes a tu lumbre, los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos en derredor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti tus hijos, vendrán de lejos y tus hijas sobre el lado serán criadas. Entonces verás, resplandecerás, te maravillarás, se ensanchará tu corazón de que una multitud se haya vuelto a ti y que la fuerza o la fortaleza de los gentiles haya venido a ti. Tenemos que ver el Salmo 17 en pleno cumplimiento. Alabad al Señor, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad del Señor es para siempre. Aleluya. Amén. Esta guerra tenemos que lidiarla. Es de todo hombre y mujer de Dios, hasta que los reinos del mundo pasen a ser los reinos de nuestro Dios. Sí. Satanás, como hemos dicho, es un mentiroso. Todos conocemos cómo el Señor Jesús, cuando inicia su ministerio, lo inicia con una guerra, con una confrontación con Satán, según Mateo capítulo 4, termina con una guerra su ministerio en la cruz del Calvario, venciendo las fuerzas del mal y exhibiéndolas, y hasta que los reinos del mundo pasen a ser los reinos de nuestro Dios, tal como lo dice Apocalipsis 11 y 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre, jamás, por los siglos de los siglos. Y queremos estar listos para el toque de esta trompeta. Ahora, esta autoridad que nosotros necesitamos como pueblo de Dios, como iglesia, es una autoridad espiritual. Repito, no podemos ser un pueblo impotente, un pueblo sin el poder de Dios para destruir, para derribar las fuerzas del mal. Para poder ejercer algún tipo de autoridad, debemos entonces estar conectados con la fuente de la autoridad, con aquel que nos da la autoridad, con aquel que estamos representando en este mundo y que fluye en nosotros y a través de nosotros. Tiene que haber una conexión. Y cuando no existe esa conexión, es cuando realmente se vive en temores. El diablo nos asusta, no compartimos, no evangelizamos. Estamos tan oprimidos como los que no tienen al Señor. No echamos mano de este poder. No expresamos el gozo de la vida eterna. Necesitamos, pues, esa conexión a la fuente de autoridad, y que lo que nosotros representamos aquí en la tierra fluya en nosotros y a través de nosotros. Ahora, el Señor llama a los primeros discípulos, como nosotros lo sabemos, y les delega autoridad. Lucas capítulo 9,